es momento de una entrevista. Hoy vamos a conversar con Henry Ayala. Él es politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú y recientemente ha publicado el artículo Buscando a un vicepresidente. ¿Cómo estás, Henry? Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal, Paloma? Un gusto siempre estar aquí en tu programa. Henry, por favor, cuéntanos cuáles han sido los resultados de este artículo que recientemente han publicado, pero que además es parte de un libro que se ha realizado con otros autores. Sí, este libro es un esfuerzo del Grupo de Investigación de Partidos Políticos y Elecciones de la Universidad Católica, que lo que busca es sobre todo analizar las elecciones presidenciales 2021 desde diferentes perspectivas. Y en el caso mío, el artículo que he escrito es una suerte de continuación del que ya también realicé en el 2016 con respecto a esas elecciones, pero pensándolo más en un análisis un poco más político de cómo ha ido cambiando la sucesión presidencial en nuestro país y cómo se ha forjado esta suerte de fichas de negociación electoral, las planchas presidenciales para el periodo 2021, ¿no? Y cómo ha ido cambiando de repente a través de los años la figura de la vicepresidencia y además cuáles son las diferencias que ahora trae, habiendo ya tenido un vicepresidente que ha asumido constitucionalmente en el 2018, ¿no? Que ese es el gran cambio. Claro, para comenzar hay que explicar que estas planchas presidenciales están conformadas por tres integrantes, ¿no? El presidente de la República, el primer vicepresidente y el segundo vicepresidente. ¿Cómo es que se selecciona a cada uno de los candidatos dentro de las organizaciones políticas? Es más o menos lo que se me ha basado mi artículo, ¿no? Porque lo que busco es explicar un poco cuáles son esos criterios, ¿no? Y he encontrado en particular, tanto en la literatura como en lo que ha pasado en el 2021, tres criterios bastante claros. En primer lugar, la idea de usar las vicepresidencias como una suerte de ficha en negociación electoral, es decir, de buscar, digamos, ampliar la imagen que tiene el candidato o la candidata. Por ejemplo, si es que es una candidata mujer, balancearlo con un candidato hombre. Si es un candidato muy joven, balancearlo con un candidato de mayor edad. O si es un candidato de Lima, balancearlo con alguien que venga de un contexto regional, ¿no? Eso es por un lado. En segundo lugar, también se tiene en cuenta la experiencia del vicepresidente o de la vicepresidenta, de modo de que pueda servir como una suerte de maniobra entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Como por ejemplo muchos de los vicepresidentes que al final son electos o electas terminan siendo presidentes del Consejo de Ministros o terminan siendo también legisladores. Y en tercer lugar también existe pues la idea de hacer ciertas alianzas políticas con las vicepresidencias, y esa es la gran diferencia que ha habido con respecto a años anteriores. En el 2021 no tuvimos ninguna alianza política elaborada entre partidos políticos o inclusive movimientos o otro tipo de organizaciones políticas, ¿no? Hubo un intento entre el PPC y el APP, si se recordarán con el caso de Carlos Neuhaus, por ejemplo, o incluso dentro de las izquierdas, pero al final no llegó a completarse ninguna de estas alianzas políticas. ¿Y por qué? Y un poco más lo que explico en mi artículo, es de que la idea de ya tener una sucesión presidencial en el 2018 hace más temerario o más cautos a las organizaciones políticas de plantear alianzas políticas que al final no puedan controlar una vez estén en la plancha presidencial. Claro, sin embargo, ¿se podría decir que últimamente las vicepresidencias han tomado mayor relevancia? Y no solamente en Perú, incluso esta lógica y un poco también lo que explico en el artículo es de que hay muchos casos de sucesiones vicepresidenciales a nivel de América Latina en los últimos años, ¿no? Recordemos el caso de Lugo en el 2012, Dilma Rousseff, ¿no? Y algunos otros casos bastante sonados en la región. El tema aquí es de que si bien la vicepresidencia, digamos que está funcionando, ¿no? Porque al fin y al cabo sirve como una sucesión sin cortar el orden democrático, sin que haya una revolución, sin que haya una guerra civil, funciona, pero al mismo tiempo trae problemas para ese ejecutivo. Y ahí regresamos al tema de nuestro país, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Martín Vizcarra, uno podría debatir o podría explicar si es que Martín Vizcarra siguió las mismas políticas o programas de gobierno con la cual fue elegida la plancha presidencial de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Inclusive peor ahora, ¿no? Que claro, en el caso de Dina Boluarte, que ha sucedido pues a Pedro Castillo, hay una muchas de la población no lo ven como legítimo, ¿no? Y ahí es cuando tenemos que debatir justamente sobre la necesidad de qué tanto ha funcionado este mecanismo constitucional de tener no solamente una vicepresidencia, sino dos vicepresidencias en nuestro esquema constitucional y qué podemos hacer para solidificar sobre todo esa legitimidad ante una posible sucesión vicepresidencial. Claro, Henry, qué bueno que tocas este tema de la actual presidenta de Dina Boluarte y cómo podríamos explicar este caso, esta situación, y que además ya es recurrente en nuestro país, ¿no? Como mencionabas, no es la primera vez.
Sí, sobre todo yo creo que tiene que ver también con que es la manera en cómo las organizaciones o las instituciones responden, ¿no? Hay un esquema constitucional ya elaborado y si bien la presidenta Boluarte lo que dijo fue de que ella iba a retirarse o iba a renunciar si es que pasaba algo con el candidato Castillo, pues tomó una decisión diferente, ¿no? Ante los hechos que ocurrieron en este momento, ¿no? Entonces, como decíamos al inicio, ¿no? Por un lado, sí funciona constitucionalmente la vicepresidencia, pero por el otro tiene fallas de origen, tiene falta de legitimidad, que claro, o sea, constitucionalmente decimos, no, fue escogida como una vicepresidenta dentro de la misma plancha presidencial, pero por otro lado hay un montón de gente que dice que no ha votado por ella, claro, ¿no? Y ese es el gran problema. Exacto, porque hoy en la calle, y vemos incluso en televisión, manifestantes que dicen, nosotros no le hemos elegido, pero si revisas cómo estaba conformada esta plancha, básicamente la cantidad de peruanos que han votado por Pedro Castillo han votado también por ella, pero me parece que esa idea no está muy bien entendida o desarrollada en la ciudadanía. Exactamente, entonces ahí nos plantea la discusión, ¿no? ¿Cómo hacemos para que, bueno, no queremos estar en crisis permanente de todas maneras, pero cómo hacemos para que la vicepresidenta sí sea funcional y respete, digamos, el programa político con la cual fue escogida, ¿no? Dentro de no solamente este caso, sino posibles casos que también ocurren. Entonces, en primer lugar, tenemos que darle atribuciones constitucionales a los vicepresidentes dentro del marco legal, no solamente que sean un fusible, ¿no? Porque eso llama, digamos, a que no estén tan metidos dentro del gobierno. ¿Te refieres a atribuciones desde el comienzo del mandato de esa fórmula presidencial? Así es, como responsabilidades que ya están inmersas dentro de una ley, ¿no? Que el vicepresidente tiene, por ejemplo, una oficina dentro de su cargo, ¿no? Que está encargado también de coordinar ciertas políticas públicas con el presidente, ¿no? Para que tenga un marco, digamos, formal dentro del gobierno y no necesariamente está a la merced de qué tanto se lleva con el presidente, por un lado, ¿no? Claro. Y en segundo lugar, que hay que darle mayor cobertura mediática a las vicepresidencias, no solamente cuando ya están escogidas, sino también cuando están en el proceso electoral, ¿no? Porque eso hace de que la gente tome un poco más de conciencia de que está votando por una plancha. Y ese es el problema que hemos tenido años anteriores correspondiente a que las vicepresidencias se han visto más como fichas de negociación que como un equipo que pueda gobernar, digamos, y que pueda sucederse ante cualquier dificultad o crisis, ¿no? Claro. Y eso es a donde tenemos que apuntar, creo yo, hacia las próximas, hacia la próxima idea de la reforma política. En ¿no? este tema mediático es importante porque en los espacios que se generan como los debates, de repente ellos también se les podría dar el espacio, ¿no? Como se les ha dado a los equipos técnicos, digamos, en su momento en el año 2021, y en estas últimas elecciones regionales y municipales también se les ha dado a los candidatos a vicegobernador. Entonces sería importante también que ellos tengan estos espacios para salir, porque finalmente en cualquier momento puede ocurrir lo que está pasando actualmente y lo que ha pasado con Martín Vizcarra. Sí, efectivamente, y recordemos que en el 2016 también como parte de los debates electorales estuvieron los vicepresidentes participando dentro de la formulación de los programas políticos, de cuáles iban a ser sus propuestas para el gobierno. Entonces, eso es algo positivo también que realizó el Jurado Nacional de Elecciones y hay que seguir incentivándolo quizás hacia luego, porque ahorita los vicepresidentes y las vicepresidentas están siendo más importantes que nunca, ¿no? Entonces hay que darle mucho ojo a eso y también, y como última alternativa que podríamos ver, es también evaluar si es que necesitamos realmente dos vicepresidencias, ¿no? Como explico en el artículo, solamente 3 o 4 países en el mundo tienen 2 vicepresidencias y tenemos, o es hora de evaluar también qué tanto nos está funcionando que haya 2 fusibles para poder solucionar ese tipo de soluciones políticas, ¿no? Porque al fin y al cabo, si son una dupla presidencial, pues es mucho más fácil informarse, mucho más fácil concentrar la cobertura mediática sobre ellos que teniendo, por ejemplo, a 3 o en otros casos hasta más, ¿no? Claro, aunque últimamente nos hemos quedado solamente con un vicepresidente en el caso de la plancha de Pedro Pablo Kuczynski y en el caso también del presidente Castillo, pero eso ya por un tema de inscripción de candidaturas, ¿verdad? Así es. Listo. Henry, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias, como siempre, trayéndonos información muy interesante, muy relevante. Si los ciudadanos quieren conocer más al respecto, ¿dónde pueden encontrar esta publicación, el libro? Sí, bueno, el libro ya está disponible en librerías, pueden encontrarlo en la librería, por ejemplo, del Virrey, pronto también en el Fondo Editorial de la Universidad Católica, y más información también sobre las planchas presidenciales. Mucha de la información también viene del Jurado Nacional de Elecciones, así que también pueden revisar los perfiles electorales que realiza la institución sobre, por ejemplo, las planchas presidenciales del 2021 también. Listo, Henry, como siempre un gusto conversar contigo. No, bien, amigos, nosotros vamos a hacer una pausa y volvemos.